con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Padre que está en gloria en esta hora, Señor, le damos gracias por su palabra, Señor. Yo le pido que en esta tarde, Señor, sea usted tocando a su pueblo, Señor. Sea usted, Señor, despertando a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Que usted sea obrando para que su pueblo se despierte y se levante de ese adormecimiento espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Venga tocando nuestras vidas, Señor, para que podamos, Señor, ser ejemplos, Señor, y así poner por obra tus mandamientos y tus estatutos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que también esta palabra pueda tocar a aquellos que están viéndonos por el Facebook, Señor. Toca, Señor, estas almas, Señor, porque sabemos que ha entrado una pereza grande a todas las iglesias, Señor. Que usted sea despertando, Señor, a su pueblo de ese adormecimiento en el nombre de Jesús, y que podamos ser edificados a través de esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias le damos. Que sea su Espíritu Santo hablando a través de mi lengua, Señor, en el nombre de Jesús. Y el que tenga oído, dice su palabra, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le doy gracias a Dios, amén, hermanos, por esta hermosa palabra que pues Dios ya me exhortó a mí, ahora les toca a ustedes. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y le puse como tema: Iglesia despierta. Amén. Ese es el tema de la iglesia, despierta. Así es. Entonces vemos que nuestro Padre y el Señor Jesucristo, motivando al apóstol Pablo, amén, manda a escribir esta carta a los Efesios, amén. Es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, es una exhortación a la iglesia de cómo vivía la iglesia de los Efesios, amén. Esa iglesia era una iglesia que vivía en medio de un mundo pagano, amén. Pero Pablo le exhorta y le dice, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vemos nosotros que la iglesia en estos momentos está pasando por un adormecimiento espiritual, amén. Y también está en un adormecimiento físico también, amén. ¿Por qué la iglesia está dormida espiritualmente? Porque hay un sueño físico también que no se quiere levantar la iglesia hoy día, amén. Muchas veces entra ese espíritu de pereza a las iglesias y la iglesia no quiere despertar, no quiere tener ese deseo de buscar al Señor en oración, no quiere levantarse en los ayunos, no quiere vigilar porque está dormida, amén, físicamente y espiritualmente, amén. Y el Señor está hablando, exhortando Pablo a través de esta carta, amén, a los Efesios. Sabemos que esta carta también fue circular a muchas iglesias, llegó esta carta, amén. Se cree que Pablo está exhortando a la iglesia desde la prisión. Él estaba en una prisión, estaba en una casa preso, ahí lo tenían a Pablo, y él está hablando a la iglesia, como él mismo dijo, la palabra de Dios nunca está presa, amén, aleluya. Amén, Dios. Porque la palabra de Dios se cumple, dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, aleluya. Amén, amén. Entonces vemos que el Señor le dice: despiértate, a través de nuestro hermano Pablo, que se la envía al pastor de la iglesia, líder de los Efesios. Se cree que Timoteo
de esa iglesia, amén. Entonces vemos nosotros que el Señor está hablando. ¿Cuál es el problema en las iglesias? Que todas están dormidas. El 80% de las iglesias están dormidas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque no quieren buscar al Señor en ayuno, en oración. Estamos gastando el tiempo en lo que no beneficia a nuestra alma. Amén, gloria a Dios. Estamos perdiendo el tiempo en cosas materiales, amén. En el trabajo muchos no tienen tiempo ni de ir a la iglesia porque tienen 2 o 3 trabajos, amén. La palabra de Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma en el infierno? ¿De qué le sirve? Muchos decimos: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Pero no decimos lo último, que se va al lago de fuego, que se va al infierno preparado. Porque recuerde que allá el Señor ha preparado un lago de fuego en el cual nadie está ahorita. Está un infierno donde todos los que se van sin Cristo van a ese lugar, amén. Gloria a Dios, así es. Y también el Señor ha creado el abismo también. Hay 3 lugares donde Satanás y sus seguidores se irán. Y no lo digo yo, lo dice su palabra, amén, gloria a Dios. Entonces vemos nosotros que el Señor habla, amén. También en la iglesia de Efesios, en Apocalipsis 2 le dice: has sufrido, has tenido paciencia, le dice a la iglesia de Efesios cuando le habla a las 7 iglesias, amén. Y has tenido paciencia, le dice, y no has desmayado. Pero le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. La iglesia existente ha dejado su primer amor, aleluya. Por eso está dormida. Hay una raíz por cual la iglesia está dormida, porque han dejado su primer amor. Gloria a Dios. Y el Señor está exhortando a esta iglesia de los Efesios, amén, a las 7 iglesias que había dejado su primer amor, cuando la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Amén, así es. Mateo lo describe y Deuteronomio también, amén. Que el mandamiento principal es amar a Dios sobre tu trabajo, sobre tus hijos, sobre tu esposo, que Él sea el primero en tu vida, amén. Y después el Señor manda que ames a tu esposo. Dice: a tu prójimo. ¿Quién está a tu lado? Es tu esposo, tus hijos, las amistades. Ellos forman segundo lugar en nuestra vida. Amén. Pero el primer lugar es de Cristo, amén. Amén. El primer lugar en nuestro corazón debe de ser el Señor Jesucristo. Amén, así es. Y por eso el Señor está hablando a través del apóstol, amén. Que el Señor bendiga su palabra, porque cada día nos trae y nos recuerda y nos exhorta, amén. Y le dice: recuerda, si no vendré a ti, quitaré tu candelero. Dios quitará el candelero. Si nosotros lo dejamos, ya no nos alumbrará. Esto requiere un profundo arrepentimiento interior, un cambio de mente y de corazón, amén, aleluya. De no arrepentirte, Cristo podría poner fin a esa iglesia, amén. Pero Él le advierte que se arrepienta. Dios no castiga sin darnos una advertencia, amén. El Señor está advirtiendo a todas las almas que vengan a Él, que
se arrepientan. Mientras hay vida y esperanza, que es un Dios misericordioso, un Dios piadoso, que no quiere que nadie se vaya a aquel lugar de tormento, porque ese lugar no fue preparado para el ser humano, fue preparado para Satanás solamente y los seguidores de él. Aleluya. Y por eso dice: despiértate. Ya no sigas dormida, iglesia. Despiértate. Démosle al Señor lo mejor. Porque déjame decirte que el Señor vendrá como ladrón, dice, en la noche. Amén. Y la iglesia tiene que ser despierta. Tienes que despertarte espiritualmente. El Señor nos manda a velar, porque no sabemos en qué horas el Señor ha de venir. La iglesia de Cristo tiene que levantarse. Aquí la palabra clave es que te tienes que levantar, amén, como buen soldado de Cristo. Si te estás muriendo, estás muerta, sabes que tienes que levantarte para orar, para buscar del Señor. El Señor dice: orad sin cesar. Tenemos que escudriñar la palabra, amén. Cuando Dios dice en su palabra que de día y de noche meditemos en su palabra, está hablando de no estar dormidos espiritualmente. La verdad que es un gran problema, amén. Cuando la iglesia está dormida, el Señor la quiere levantar y Él no puede. ¿Por qué? Porque nosotros, dice que Él produce el querer como el hacer. Él produce, pero si nosotros no atendemos el consejo, Él no puede hacer nada en nuestra vida. Muchos dicen: le pido a Dios que quiero crecer espiritualmente, pero no se mueve. Permanece ahí sentado. No busca del Señor. ¿Y cómo quiere que el Señor lo levante? O que la levante si no busca del Señor. El Señor no va a hacer algo que tú no pongas un esfuerzo. Por eso Él dice: esfuérzate y sé valiente. El pueblo de Israel, para ganar la tierra prometida, tuvo que levantarse, tuvo que pelear, amén, con los enemigos para poder heredar la tierra prometida. Gloria a Dios. Así el Señor está hablando, amén. Cuando su palabra dice: no dejar de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Así es. Déjeme decirle que hoy día hay muchos que no vienen a la iglesia, que porque el hijo se les enfermó, que porque el niño estaba llorando, no van a la iglesia. ¡Qué tristeza más grande! Cuando el Señor dice que le demos el mejor lugar. Muchos que porque me vinieron unos amigos de allá de Colorado y no pude llegar a la iglesia. ¿Qué estamos diciendo? Que no nos importa Dios. Eso le estamos diciendo, iglesia, que no nos importa Dios. Que nos importa más nuestro amigo, nuestro vecino. Que nos importa más nuestros familiares. Eso le estamos diciendo al Señor. Nosotros tenemos que esforzarnos por darle al Señor lo mejor, por ponerlo en el mejor lugar en nuestro corazón. Amén. Muchos no van a la iglesia porque tienen 3 trabajos. Qué tristeza, la verdad, y qué lamentable. Pero solamente déjeme decirle una cosa: Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y lo que está sembrando, eso va a cosechar. Y si no se despierta y no pone a Dios en primer lugar, su lugar será la condenación eterna. Así es.
No hay otro lugar, y no lo digo yo, la palabra de Dios lo dice. Nosotros no somos quien para condenar, pero la palabra ya está escrita y Dios trabaja conforme a su palabra. Por eso debemos de despertar, iglesia, y levantarnos. Debemos de congregarnos cada día, buscar al Señor. Muchos tienen esa costumbre, pero que Dios reprenda al diablo, porque Él es el especialista, amén, en llegar a las mentes de nuestros hermanos y decirles: no, ahí estate cómodo, estás cansado, ahí quédate acostado, el Señor te comprende. Esas son palabras satánicas. Que Dios reprenda al diablo. Debemos de ser sabios y prudentes. ¿Quién susurra a nuestros oídos? Si es Dios o es el diablo, amén. Tenemos que ser sabios y prudentes, amén, aleluya. Gloria a Dios. Tenemos que buscar del Señor cada día. Recuerda que Dios te pedirá cuentas, amén. El Señor pedirá cuentas. Todo el que diga: ah, no, yo me muero y ahí terminó todo, esa es una mentira del diablo, es otra mentira, porque todo dice que vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, amén. Y vamos a dar cuenta, no te vas a escapar. No vas a decir: mi mamá no me enseñó, el pastor no me advirtió. Nadie va a tener excusas en aquel día que se presente delante de Dios. Ya no va a estar como está Jesús hoy en día. ¿Qué es Jesús para nosotros hoy en día? Es nuestro abogado. Él está abogando delante del Padre por nosotros. Pero en aquel día ya no vendrá como abogado. Él vendrá como juez a juzgar a las naciones. Y ahí no vas a decir: Señor, no pude leer la Biblia porque estaba muy ocupado. La palabra de Dios dice: ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y si tú sabes que Dios tiene que ser primero y no lo hace, es pecado. Si tú no lees y sabes que el Señor dice que escudriñes su palabra día y noche, estamos en pecado. Si el Señor te dice: orad sin cesar, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, y no lo busca, estamos en pecado. Y no va a haber abogado en aquel día. No va a haber abogado, amén, aleluya. Porque al Señor no se le escapa ninguna palabra. Al Señor no se le escapa ningún pensamiento que tú tengas en tu mente y diga: no, el Señor no me mira, el pastor no me mira, el líder no me mira. Dios está viendo tus pensamientos. Dios está viendo lo más profundo de tu corazón. David dijo: ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿Y a dónde me esconderé? Aleluya, si subo a los cielos, ahí estás. ¿A dónde nos iremos del ojo de Jehová? Aleluya, gloria al Rey. Bendito sea el Señor. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Levántate. Es una simbología de muerto que el Señor te da en esta palabra, de que estás muerto, de que vives pero estás muerto espiritual, amén. Pero el Señor te manda que te levantes, amén. Dice que Él no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Levántate. Levántate de los muertos para que te alumbre Cristo Jesús. Él quiere que te levantes. No permitas que el diablo te mate espiritualmente. Tú
tú tienes las de ganar, porque dice que con Cristo somos más que vencedores. Amén, gloria a Dios. Con Cristo somos más y más que vencedores. Porque dice que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Levántate en el nombre de Jesús. El Señor está hablando a todas las iglesias. Mire, hay iglesias hoy día que solo tienen 1 o 2 cultos. Y mayormente ya no quieren vigilar. Ya no quieren orar porque unos poquitos llegan. Dicen, a perder el tiempo vamos. En el Señor nunca perdemos el tiempo. Amén. Cuando nosotros le buscamos en oración es cuando más aprovechamos el tiempo en la presencia de nuestro Señor. Amén, aleluya. Pero hoy no, las iglesias ya no quieren vigilar, ya no quieren orar. Pero el enemigo es el que hace todo esto, amén. Y vamos que los pastores, los líderes le dan lugar a que el diablo les susurre en los oídos y les diga, ¿para qué van a orar si no vienen? La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 están congregados en su nombre, Él está en medio de su pueblo. Amén, gloria a Dios. Él está en medio de su pueblo. Así que tenemos que estar despiertos y levantarnos. Amén. Cada día tenemos que buscar al Señor. Escapa por tu vida, que Cristo viene pronto. Cristo quiere alumbrar tu vida. Por eso dice su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él quiere alumbrar nuestras vidas, amén, porque es la luz del mundo, amén. Dice que el mundo estaba en tinieblas y vio una luz que le resplandeció. Y esa luz es nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra en Isaías, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Así es que levántate de los muertos porque Cristo quiere alumbrarte. La luz es cuya fuente de vida es la gloria de Dios. Él iluminará el camino de su pueblo. Cristo es nuestra lumbrera, amén. Para alumbrar tu camino, no temas, no temamos, levantémonos en el nombre de Jesús. Así como Dios hace salir el sol, amén. Cuando en la noche nos acostamos, amén, dormimos nosotros en paz, pero ya por ahí de las 6 de la mañana, ya el sol viene saliendo para alumbrar al mundo entero. Así Cristo quiere alumbrarte de las obras en que camina. Por eso Él dice que salga de la oscuridad, porque la muerte es oscuridad, amén. Es tipología del pecado, amén. Esa es la oscuridad. Pero Cristo quiere alumbrar nuestra vida. Dice su palabra, sigue diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Amén. El Señor dice que con diligencia que caminemos cuidadosos, con prontitud, amén, con agilidad, con eficiencia, amén, que produzcamos en la tierra por lo cual el Señor nos ha llamado. Cómo caminemos delante del Señor con diligencia, con cuidado, amén, que le sirvamos cuidadosamente, trabajando, amén, en la obra del Señor. Luego dice, no como necios. Amén, gloria a Dios. Tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Dice el Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios.
se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga lo bueno. En las iglesias carecen de siervos y siervas que se entreguen con todo el corazón, con toda el alma, a hacer lo bueno delante de ti, delante del Señor. Por eso dice el necio: no hay Dios. Muchos necios dicen hoy en día: desde que yo estaba chiquito el Señor viene, y nunca viene. Déjame decirte que es un necio de corazón. ¿Sabes por qué? Porque el Señor va a venir, y que le dé gracias a Dios que le está dando oportunidad para que se arrepienta. Amén. Amén, gloria a Dios. Igual el Salmo 14 lo mismo dice, los dos salmos dicen lo mismo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero sabemos nosotros como pueblo de Dios que Dios está en los cielos. Él está en su trono de gloria, aleluya. Él está, amén, mirando a la humanidad, viendo a la humanidad que corre de un lado para otro, que muchos se están perdiendo en el pecado, amén. Pero el Señor está hablando, amén, que no seamos necios, sino que seamos sabios, amén. Pues su palabra dice que el sabio ve el mal y se aparta, porque sabe que es un hijo de Dios, amén, y no debe contaminarse del pecado, aleluya. Gloria a Dios. Por eso debemos de aprovechar el tiempo. Mire que el Señor está a las puertas. El Señor nos va a sorprender de un momento a otro, que Él vendrá a levantar a la iglesia. Aprovechemos ese tiempo. Quizás mañana no nos amanezca, quizás el Señor en este momento venga, quizás a la medianoche, no lo sabemos, pero aprovechemos el tiempo, santifiquemos nuestras vidas para el Señor, prediquemos el evangelio del Señor a toda criatura, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tenemos que aprovechar el tiempo. El hoy y el mañana quizás no vendrá. Por eso debemos de levantarnos. La palabra de Dios dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, que aprovechemos bien el tiempo. Nos está hablando que prediquemos la palabra, aprovechando el tiempo para predicar la palabra. No desaprovechemos el tiempo o el momento que Dios nos pone una alma para que le hablemos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos nosotros de aprovechar bien el tiempo, amén. Es como cuando usted va a una tienda y encuentra oferta y usted dice: voy a llevar esto, voy a aprovechar, amén, las ofertas que están. Así nosotros debemos de aprovechar este tiempo. Gloria a Dios, porque esta es una oferta que el Señor nos ha puesto, la salvación, y tenemos que aprovechar, amén, esa gracia, amén, que Cristo nos dio a través de la sangre de Cristo. Aprovechemos el tiempo. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Así la iglesia tiene que acaparar todo lo que es espiritual, amén. Congregarse, escudriñar, orar, ayunar, vigilar. Y todo lo que el Señor quiere que hagamos. El propósito de Dios en este mensaje es que te levantes de tu sueño espiritual. Sé vigilante y afirma tus pasos, dice el Señor. Estar a las puertas, amén. Tenemos que buscar al Señor hoy día. Tenemos que despertar de ese sueño, pero eso solo lo va a lograr usted en su corazón. Yo no puedo cambiar a nadie, ni usted me puede cambiar a mí. Pero usted sí se tiene que levantar y meditar y reflexionar en la palabra, porque el Señor nos manda, amén. Nos exhorta y nos advierte de los tiempos en que estamos viviendo. Porque si usted sigue dormido después de oír esta palabra, eso significa que usted
se quiere condenar, se quiere ir al sufrimiento, al terror que le espera a toda la humanidad. Amén. Tenemos que velar, tenemos que ponerlo, pararnos en la brecha, amén, y hacer la voluntad que Dios nos está hablando, despertar y levantarnos a predicar su palabra. Y dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Aleluya. El estilo de vida del mundo se caracteriza por la oscuridad, y la oscuridad es mortal, amén, es espiritual. Pero la luz moral, espiritual representa, amén, cada día la filosofía de una vida piadosa, cuyo objetivo es imitar el amor de Cristo. Tenemos que imitar el amor de Cristo, aleluya, porque Él viene pronto a levantar a la iglesia. Pablo contrasta estas referencias en estar bajo la influencia del vino, hablando según Efesios 5:18. Amén. A que nos conduzcamos con prudencia. Amén. Dice en el 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Porque en el vino hay disolución, en el vino hay pleito, en el vino hay toda clase de mal en lo que hace el vino en el cuerpo. Pero dice, antes sed llenos del Espíritu Santo, de su poder, que son las arras, amén, de nuestras vidas. El Señor dijo, ya no dejaré huérfanos, enviaré el Consolador, que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Y ese es el Espíritu Santo que camina con la iglesia. Bendito sea el Señor. El propósito de Dios y la advertencia que Pablo hace es a los cristianos a levantarse, a quitar esa indiferencia, esa apatía. La iglesia está fría y está tibia. Amén, aleluya. El Señor dice, Apocalipsis, por cuanto no sos ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. El Señor le agrada, sos o no sos nada, pero tú tienes que tomar en serio esta situación, porque si no sos, tienes que arrepentirte. Amén. Y si sos caliente, tenemos que predicar este evangelio, levantarnos a predicar su palabra. Pero el tibio no es nada. El tibio dice que le produce vómito. El tibio dice que le produce náuseas al Señor. Que el Señor ayude a la iglesia. A todas las iglesias el Señor está hablando, no solo a la iglesia que está aquí, amén. A todas las iglesias que se levanten, amén, de los muertos. No podemos estar fríos, tenemos que levantarnos. La muerte espiritual, amén, porque esa nos conlleva al lago de fuego, al infierno preparado, amén. Pero sabemos que el Cristo glorioso es la luz, la verdad divina para su pueblo. Mire que dice Isaías 56:10. A sus atalayas son ciegos, dice. Todos ellos son ignorantes. Todos ellos perros mudos. No pueden ladrar. Están soñolientos, echados, y aman el dormir. Lo dice la palabra. Isaías 56:10. Ahí lo dice. A sus atalayas. El Señor está hablando al pueblo de Israel, amén, en este verso de Isaías. Supuestamente las atalayas mantenían a los animales salvajes, dice, alejados de las plantaciones,
Pero no se está refiriendo a ellos, sino a los líderes de Israel, que eran eficaces, estaban callados como perros dormidos. Hace comparación a los líderes pastores corruptos, amén. Todos buscan provecho personal, pero no guardan la justicia, no guardaban la justicia, ni los días de reposo, profanando su santuario del Señor, amén. Solo imagínense cómo les dice. ¿Me puede leer a Ezequiel 5:11 alguien? Aleluya. Entonces el Señor está comparando a los líderes como perros. Ezequiel 5, 17. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. 5:11. 5:11. Gloria a Dios. Entonces la palabra es dura. Es dura, amén. Pero cuando la comemos es dulce como la miel que destila el panal. Aleluya. ¿Por qué? Porque transforma nuestra vida. 5:11. Dice, por tanto, vivo yo, dice Jehová, el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Amén. Entonces estamos corroborando lo que Dios habla en Isaías 56:10. Pues a sus atalayas ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. ¿Por qué dice perros mudos? Porque no hablan, no pueden ladrar. ¿Por qué? Porque están en un sueño, están soñolientos. Así está la iglesia. Por eso el Señor quiere que despierte la iglesia, amén. No podemos permanecer dormidos. El Señor ya está a las puertas, gloria a Dios. Bueno, ya para concluir este mensaje vamos a leer Romanos 13, 11 y 12, si me lo lee hermano Antonio. Anhelemos, amén, reconozcamos que nuestra salvación pronto se completará, amén, cuando Cristo venga a levantar la iglesia, amén. Gloria a Dios, porque Él nos ha librado de las potestades de las tinieblas, amén. Según Colosenses 1:3, y de la noche del pecado, amén. Recuerde que la oscuridad significa pecado, por eso debemos de despertar y caminar en la luz, amén. ¿13 qué? 11 y 12. 13, 12. 11 y 12. 13, 11. Ok, dice, y esto, conociendo el tiempo que es ya hora y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Amén. Gloria a Dios. Entonces su palabra, como dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Por qué? Porque los días han transcurrido, amén, y el Señor está a las puertas y todo se está cumpliendo conforme a su palabra, amén. Tenemos que despertarnos de ese sueño. La noche está avanzada y se acerca el día, pues desechemos todas las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz, las armas del Espíritu Santo, amén. Cristo es nuestra lumbrera. Ya no tenemos por qué estar dormidos, tenemos que levantarnos, iglesia. El Señor quiere que usted y yo nos levantemos, amén.
es que reconozcamos que nuestra salvación pronto se completará, porque Él nos ha librado de la potestad de las tinieblas, según Colosenses. Porque la noche está avanzada y la noche, la oscuridad significa pecado. Recuerde que la oscuridad, eso significa pecado, amén. Debemos despertar espiritualmente, amén. Pablo usa esta imagen de despojarse de las ropas viejas, amén, del comportamiento pecaminoso que la iglesia tiene, amén. Debemos de vestirnos de nuestro Señor Jesucristo y ser santos y despertar, amén, porque no sabemos el día, dice en Mateo, velad pues, porque no sabes a qué horas ha de venir nuestro Señor Jesucristo. Y si nos encuentra dormidos espiritualmente, de seguro que no nos levanta el Señor. No nos levanta el Señor, por eso debemos de estar despiertos espiritualmente. Despierta, iglesia, despertemos. Aquellos que se han ido, amén, a la prosperidad tienen que despertarse, porque si no, de seguro perecerán, amén. ¿De qué les sirve, como dije, ganar el mundo si pierden su alma? ¿De qué les sirve al ser humano? Porque el enemigo lo ha engañado, piensan que al morirse ahí llegó todo. No. Mire, hay muchos que hoy en día, si nos referimos a los católicos, ellos cuando una persona se muere, están rogando, ¿sí o no? Hasta hacen 9 rezos, amén. Los 40 días, amén, y están en rezo y en rezo. ¿Y sabe qué? Y como dice, ciegos, guías de ciegos, ambos caerán en el mismo hoyo. ¿Sabe por qué? Porque eso no es así. ¿Sabe quiénes están rogando? Los que ya se fueron están rogando. Es lo contrario. Ellos están rogando. ¿Sabe cuando murió Lázaro y el rico? ¿Qué le dijo el rico allá? Estaba rogando que vinieran a evangelizar a sus 5 hermanos que habían quedado. Amén. Entonces vemos que ellos hacen lo contrario. Aquellos que están allá en el infierno están rogando para que ellos no vayan, para que ellos acepten a Cristo como su Salvador, para no ir a aquel lugar de tormento. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Que el Señor no nos haya dormido como sus discípulos, amén. Recuerdan que ellos estaban dormidos físicamente y por ende espiritualmente. Cuando Jesús iba a orar, amén, porque ya se le acercaba la hora de ser entregado, les dijo, así que no habéis podido velar ni siquiera una hora, les dijo a sus discípulos. Y dice que se fue otra vez y los dejó, amén, a orar a aquel lugar, a pedirle la fortaleza al Señor, amén. Y se fue otra vez y dice que cuando regresó, aleluya, los encontró durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Eso está, amén, en Mateo 26, 40 y 43. Ahí dice, amén, los halló durmiendo. En el peor momento que Jesús necesitaba de sus oraciones, en el momento que Jesús necesitaba fortaleza, amén, a través de las oraciones de sus discípulos, ellos estaban durmiendo, amén. Pero que el Señor tenga misericordia para que nosotros, amén, estemos velando y orando, que estemos despiertos espiritualmente, estemos vigilando, ayunando, buscando las almas para el Señor, para cuando Él venga no nos haya dormidos. Aleluya. Vamos a leer el último versículo, amén. Vamos a leer en Salmos. Y con esto voy a terminar, aleluya.
Salmo 132 dice: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, de modo de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Déjeme decirle que esta palabra tocó lo más profundo de mi corazón. Y yo meditaba en ella, gloria a Dios. Porque vemos que David deseó en su corazón construir el templo de Jerusalén, amén. Y él dijo aquí en esta palabra que él juró y prometió al fuerte de Jacob que no entraría en la casa de él, en la morada de él, en lo que está hablando. Ni subiré al lecho, a su cama. Así dice, antes de no hacer ese lugar, tenía que procurar, dice, y luchar para hacer el templo, amén, que él tenía que hacer para llevar el arca de Dios, amén, porque ya no quería que el arca anduviera, amén, movible. Él dijo que no daría también ni a sus párpados adormecimiento, que él velaría, que lucharía por traer el arca a Jerusalén, amén. David determina voluntariamente el esfuerzo para instalar, amén, ese lugar en un lugar estable, amén, que estuviera permanente, y ese era Jerusalén. Y él dice que no daría adormecimiento a sus ojos. Y nosotros podemos decir hoy en día: no demos adormecimiento a nuestros ojos. Levantémonos a pelear la buena batalla. Que el Señor dice: bienaventurado el varón si el Señor viniere lo hallare haciendo así. Aleluya. No durmamos ni traigamos adormecimiento. Velemos y oremos por las almas. Velemos y oremos por la humanidad, para que Dios toque las almas y sean salvas, amén. Gloria a Dios. Así como nosotros, el Señor nos ha salvado por fe, y que permanezcamos firmes y despiertos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová y morada para el fuente de Jacob, para el fuerte de Jacob. La morada era el templo de Jerusalén. Pero como sabemos la historia, a él no le tocó construir el templo, sino a su hijo, amén. Gloria a Dios. Pero con todo, nuestro hermano David descansó, amén. Y fue el hombre conforme al corazón de nuestro Dios. Qué bonito y hermoso fuera que nosotros fuéramos conforme al corazón de Dios. Que Él dijera un día que somos conforme al corazón de Él, amén. Bendito sea el Señor. Yo me he gozado con esta palabra. Bendito sea. Así es de que despiértate tú que duermes, iglesia, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Póngase en pie, vamos a orar.